La Secretaría Distrital de Hacienda es una entidad moderna y cercana a la ciudadanía. Su función es asegurar que Bogotá cuente con los recursos financieros suficientes para cumplir con sus obligaciones y realizar inversiones que mejoren la calidad de vida de sus habitantes y la competitividad de la ciudad. Uno de sus principales objetivos es administrar los impuestos que pagan los contribuyentes a Bogotá y garantizar que cada contribuyente cumpla con sus obligaciones tributarias de forma fácil y sencilla. Porque el pago de mis impuestos da frutos. Hoy hablaremos de uno de los impuestos administrados por la Secretaría Distrital de Hacienda, el Impuesto de Industria y Comercio, Avisos y Tableros, más conocido por los ciudadanos como el ICA. Este es el impuesto que más recursos le aporta al desarrollo de Bogotá. Dada la magnitud de la economía de Bogotá, que según el Fondo Monetario Internacional supera en tamaño a economías de países como Ecuador, Bolivia, Paraguay y Uruguay, el ICA pagado por los contribuyentes en 2013 fue de 3 billones de pesos, es decir, cerca del 50% del total de los impuestos administrados por la Dirección Distrital de Impuestos de la Secretaría Distrital de Hacienda. ¿Sabe en qué consiste el Impuesto de Industria y Comercio ICA? El Impuesto de Industria y Comercio, Avisos y Tableros ICA es un gravamen que debe pagar las personas naturales y jurídicas que realicen directa o indirectamente actividades industriales, comerciales o de servicios en el Distrito Capital de Bogotá, permanentemente u ocasionalmente, sin importar si tienen o no un inmueble determinado o un establecimiento de comercio. Es decir, que todas las personas que realicen negocios en Bogotá deben pagar este impuesto que se calcula con base en los ingresos obtenidos. ¿Cuándo se debe pagar este impuesto? Para saber cuándo se debe pagar el ICA, primero se debe determinar si se pertenece al régimen común o simplificado del impuesto. Por lo general, los grandes y medianos contribuyentes pertenecen al régimen común y deben declarar y pagar el impuesto cada 2 meses, según las fechas establecidas por la Administración Tributaria. Los pequeños contribuyentes pertenecen al régimen simplificado y deben declarar y pagar una vez al año según la fecha establecida. Para conocer a cuál régimen pertenece y las fechas de pago del ICA, lo invitamos a ingresar al portal www.haciendabogotá.gov.co. ¿Cuáles contribuyentes hacen parte del régimen común? Los contribuyentes del régimen común, es decir, aquellos que deben declarar y pagar bimestralmente, son todas las personas jurídicas y las personas naturales que no cumplen con cualquiera de los requisitos exigidos para pertenecer al régimen simplificado. Los contribuyentes del régimen común deben llevar una contabilidad organizada y acorde a las disposiciones del Código de Comercio y los principios de contabilidad generalmente aceptados, es decir, libros, registros contables y estados financieros. Los contribuyentes del régimen común son a la vez sujetos y agentes de retención. ¿De qué dependen las tarifas con las que se calcula el ICA? De acuerdo con la actividad que ejerza cada uno de los contribuyentes, industrial, comercial, financiera o servicios, las tarifas oscilan entre el 4.14 al 13.8 por mil. Para establecer la tarifa que debe aplicar, los contribuyentes deben consultar la Resolución 0079 del 2013. Para obtener información detallada sobre el sector al cual pertenece, su actividad económica y la tarifa correspondiente, ingrese a la página www.haciendabogotá.gov.co. ¿Dónde se obtienen los formularios para declarar y pagar el ICA? Sin importar si se pertenece al régimen común o simplificado, los contribuyentes deben realizar el cálculo de su impuesto ingresando al portal web de la Secretaría de Hacienda. En este sitio web se debe digitar el valor de los ingresos, los datos de la actividad económica y los del contribuyente para obtener el formulario listo, que se debe imprimir para realizar el pago en cualquiera de las entidades bancarias autorizadas. Si el contribuyente cuenta con firma digital, puede realizar su declaración y pago a través del sistema Simplifica,
que permite el pago electrónico del impuesto. ¿Existen tratamientos preferenciales en el impuesto ICA? Existen diferentes tratamientos preferenciales, por lo que hay actividades económicas que no están obligadas ni a declarar ni pagar ICA. Estas son la producción primaria, agrícola, ganadera y avícola, la producción nacional de artículos destinados a la exportación, la educación pública, las actividades de beneficencia, culturales y/o deportivas, las actividades desarrolladas por sindicatos, por las asociaciones de profesionales y gremiales sin ánimo de lucro. Adicionalmente, se encuentran exentas del impuesto, es decir, deben declarar y no pagar los damnificados a consecuencia de actos terroristas o catástrofes naturales ocurridos en Bogotá. El pago que realizan los contribuyentes del ICA en Bogotá es de vital importancia para el desarrollo de nuestra ciudad y la redistribución de su riqueza. Según el DANE, los sectores financieros, los servicios inmobiliarios, empresariales, comunales, sociales y personales son los que más aportan al PIB de Bogotá y Colombia. La economía bogotana aporta una cuarta parte del PIB de Colombia y produce el 20% de los puestos de trabajo a nivel nacional. ¿Cómo se beneficia Bogotá con los recursos provenientes del ICA? Gracias al pago del impuesto de industria y comercio ICA, realizado por los contribuyentes que demuestran su compromiso, Bogotá ha alcanzado estos importantes logros que benefician a todos sus habitantes y aumentan la competitividad. Garantizó el acceso al agua como un derecho a cerca de 3 millones de habitantes de los estratos 1 y 2. El presupuesto para el sector educación pasó de 2 billones a 3.3 billones en 2013 para la modernización de colegios y la ampliación de la jornada escolar a 40 horas semanales. Se busca al sano para que no se enferme y ahora los pacientes no van al médico, sino los médicos van a sus casas. Con este nuevo modelo se han atendido a más de 2.5 millones de personas. Se logró una cobertura del 95% en vacunación contra el polio, la influenza tipo B, la hepatitis B, la difteria y el rotavirus. Prioridad para la atención y cuidado de niños y niñas de 0 a 3 años mediante los centros ACUNAR, donde disfrutan de instalaciones cómodas y acondicionadas, una alimentación balanceada y vinculación activa de sus padres. Ya no hay vehículos de tracción animal en Bogotá, pues la Administración Distrital ofreció a 2.890 carreteros varias opciones para sustituir los animales. Implementación del Sistema Integrado de Transporte SITP, que permite una mejor movilidad en la ciudad. Con el SITP, las personas afiliadas al SISBEN con puntaje entre 0 y 40 reciben un incentivo que equivale a un ahorro del 45%. Se ha avanzado en los estudios de diseño de la primera línea del metro por 71.000 millones de pesos. Gracias al pago oportuno de los impuestos para Bogotá y el compromiso de sus habitantes que apoyan la cultura de la legalidad, construimos entre todos una mejor ciudad donde nuestros sueños se pueden hacer realidad. Para obtener toda la información relacionada con el impuesto de industria y comercio y las fechas de vencimientos, debe ingresar al módulo de impuesto en línea de la página www.haciendabogotá.gov.co. Nuestros canales de información y atención están dispuestos para orientarle adecuadamente sobre la declaración de su impuesto de industria y comercio. Para resolver sus dudas, puede ingresar a la página web www.haciendabogotá.gov.co